Ya era madrugada, y el silencio de la carretera parecía rodearme por todos lados. Las débiles luces de los postes luchaban contra la oscuridad, pero lo que más me incomodaba era la niebla, densa e implacable, que cubría el asfalto. Había estado conduciendo durante horas, solo, acompañado solo por el suave murmullo de la radio. Podría haber sintonizado alguna música, pero el cansancio que sentía ya no me permitía concentrarme en nada. La carretera frente a mí se extendía como una serpiente interminable, y cada curva parecía igual a la anterior. La sensación de aislamiento era inmensa. El camión, que solía ser mi refugio, ahora me hacía sentir vulnerable. La cabina estaba inmersa en un silencio pesado, roto solo por el sonido del motor. Miré el reloj en el tablero. Eran las 3 de la mañana. Todavía tenía un largo camino por recorrer hasta entregar la carga, y la monotonía del viaje comenzaba a afectarme. Mis ojos estaban pesados y sabía que necesitaba mantener la concentración para no desviarme. No podía darme el lujo de dormirme. A veces, la carretera te hace eso. Te absorbe hasta un estado en el que el tiempo pierde significado. Es como si los kilómetros que pasaban bajo las ruedas fueran solo números, sin sentido, sin propósito. Eso era lo que sentía en ese momento. Una sensación incómoda de estar en algún lugar, pero al mismo tiempo de no estar en ningún lugar. El aire dentro de la cabina estaba tibio, pero de repente sentí un escalofrío subir por mi columna. Tal vez era solo el cansancio, o tal vez era algo más. Traté de convencerme de que era solo el efecto de la niebla, de la soledad. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más la carretera parecía volverse oscura, como si intentara advertirme de algo. Algo estaba por suceder. La niebla comenzaba a intensificarse y mis faros apenas iluminaban unos pocos metros delante de mí. El silencio absoluto de la carretera ya no era reconfortante. Comenzaba a volverse inquietante. Estaba concentrado en mantener el camión en su curso cuando, de repente, vi una silueta aparecer al costado de la carretera. Era una persona. Mi corazón se aceleró. Una mujer estaba allí, sola en medio de la madrugada, con las manos levantadas, saludando frenéticamente. Sin darme cuenta, mi pie aflojó el acelerador. Un impulso me decía que no me detuviera, que siguiera adelante y dejara aquello atrás. Pero ella parecía desesperada, como si algo terrible hubiera sucedido. No había nadie más cerca, y a pesar de mi reticencia, disminuí la velocidad y detuve el camión. La puerta rechinó cuando la abrí, permitiendo que la mujer subiera. Entró sin vacilar, moviéndose rápido, como si estuviera huyendo de algo que yo no podía ver. Llevaba una chaqueta raída, sucia de barro, y su cabello estaba despeinado, aún mojado por la lluvia que ni siquiera recordaba haber comenzado. ¿Estás bien?, pregunté con la voz más ronca de lo que esperaba. Ella no respondió de inmediato. Simplemente se acurrucó en el asiento del pasajero, abrazando sus rodillas, y miró hacia adelante, con el rostro pálido y tenso. Algo en ella parecía fuera de lo común. Una incomodidad comenzó a crecer en mí, pero tal vez era solo el impacto de recoger a alguien en la carretera a esa hora. ¿Necesitas ayuda? ¿A dónde te diriges?, insistí, intentando romper el silencio. Ella giró su rostro hacia mí brevemente, sus ojos grandes y oscuros fijos en los míos, y susurró: «Necesito llegar a casa. Rápido». El malestar no disminuyó con esas palabras. Algo estaba profundamente mal, pero, nuevamente, traté de convencerme de que era solo el cansancio lo que distorsionaba mis pensamientos. Suspiré y volví a arme en la carretera. El motor rugió y el camión comenzó a moverse, cortando la densa niebla que nos rodeaba. Por alguna razón, el aire dentro de la cabina ahora parecía más frío, y la sensación de que había cometido un error al detenerme crecía con cada kilómetro. La carretera parecía interminable, y el silencio entre nosotros hacía que todo fuera aún más inquietante. La joven permanecía inmóvil, con la mirada fija en la oscuridad frente a nosotros. Intentaba no mirarla directamente,
pero de vez en cuando echaba un vistazo rápido al asiento a su lado. Había algo profundamente perturbador en ella, pero no podía definir qué era. Sus ojos estaban vacíos, y ni siquiera el suave movimiento del camión parecía afectarla. Después de unos minutos, la chica rompió el silencio, su voz baja y casi sin emoción. ¿Sabías que un camionero murió en esta carretera hace muchos años? La pregunta me tomó por sorpresa. No sabía qué responder. No lo sabía, murmuré. El malestar en el aire aumentaba. Ella continuó hablando, ahora sin mirarme, como si estuviera contando una historia al vacío. Estaba solo, como tú, conduciendo por la noche, sin parar, hasta que, en una curva, perdió el control. El camión volcó varias veces y quedó atrapado dentro, gritando, pero nadie vino a ayudarlo. Murió lentamente, de manera terrible. Dejaron que se pudriera en la carretera. Mis manos sudaban sobre el volante. La forma en que describía aquello era extremadamente real para mí. Casi podía ver la escena desarrollándose frente a mí, como si la propia carretera estuviera repitiendo los ecos de ese accidente. Mi pecho se apretó y el cansancio que sentía antes ahora daba paso a una sensación de alerta. «Pareces conocer muy bien esa historia», dije, intentando no parecer preocupado. Pero ella no respondió. Permaneció en silencio nuevamente, abrazada a sus rodillas, como si ese breve discurso hubiera sido suficiente. Algo empezó a pesar sobre mí. Era como si la temperatura en la cabina hubiera bajado. El aire estaba más denso, y la sensación de que algo estaba terriblemente mal se volvía insoportable. Sentía que alguien me observaba, pero cuando miré por el retrovisor, todo lo que vi fue la oscuridad de la carretera detrás de nosotros. Aún así, la incomodidad persistía. La historia que ella contó parecía demasiado familiar, pero no podía recordar de dónde la conocía. Aquella historia comenzó a martillar en mi cabeza. Por más que quisiera olvidarla, las palabras de la chica no salían de mi mente. Algo en ella parecía estar mal desde el principio, pero ahora la sensación de peligro era abrumadora. Intenté concentrarme en la carretera, pero la creciente tensión hacía imposible ignorarla. Fue entonces cuando me di cuenta. La carretera parecía repetitiva, como si estuviera conduciendo en círculos. Los mismos árboles, las mismas curvas, todo era igual, como si no hubiera un final. Miré de reojo a la chica, esperando alguna señal de explicación, pero lo que vi me heló hasta los huesos. Su rostro ya no era el mismo. La piel, que antes solo parecía pálida, ahora estaba desfigurada, como si se estuviera descomponiendo ante mis ojos. Su cabello despeinado colgaba de manera extraña, y sus ojos, ahora vacíos, sin pupilas, brillaban de una manera sobrenatural. Intenté no gritar, pero el terror me invadió. Mis manos comenzaron a temblar en el volante, y el sudor corría por mi rostro. Necesitaba salir de allí. Apreté el acelerador, pero el camión parecía atascado, como si algo estuviera controlando la velocidad. El peso de esa presencia a mi lado era insoportable. «Estás intentando escapar, pero no sirve de nada», dijo ella, con una voz ahora fría y casi metálica. Giró su rostro lentamente hacia mí, y sus labios se curvaron en una sonrisa diabólica. «Tú moriste aquí, ¿lo recuerdas?» El impacto me golpeó como un puñetazo. ¿Yo? ¿Morir? Mi mente comenzó a dar vueltas, negándose a aceptar lo que ella decía. Pero, al mismo tiempo, fragmentos de recuerdos aparecían, imágenes borrosas de un camión volcando, de gritos ahogados, de dolor. Intenté apartar esos pensamientos, diciéndome a mí mismo que era solo el cansancio, que todo esto era una pesadilla de la que pronto despertaría. «Fuiste tú ya aquella noche», continuó ella susurrando. «Nunca saliste de aquí. Sigues volviendo, tratando de cambiar algo que no puede ser cambiado». La carretera frente a mí ya no tenía forma. La niebla envolvía el camino y la certeza de mi situación finalmente me golpeó. Estaba atrapado, para siempre. El camión ahora parecía avanzar por su cuenta, desobedeciendo mis comandos. El pánico crecía dentro de mí, pero sabía que era demasiado tarde para escapar.
Las palabras de la chica se repetían en mi cabeza. Yo morí en esa carretera. El accidente que ella describió era el mío. Estaba reviviendo la misma noche, atrapado en un ciclo infernal, incapaz de cambiar lo que ya había sucedido. Intenté girar el volante hacia el arcén, pero no respondía. Las luces del tablero parpadeaban. La radio comenzó a emitir estática nuevamente y el reloj en el panel estaba detenido, marcando la misma hora desde que ella había subido al camión. Cada segundo parecía durar una eternidad. «Ya lo has intentado tantas veces». Su voz susurró cerca de mí, ahora más cercana, más íntima. Sentí que se movía, su presencia fría pesando a mi lado. «Pero nunca cambia, nunca cambiará». Miré al retrovisor y vi su rostro desfigurado torciéndose en una sonrisa cruel. Sus manos, ahora esqueléticas y pálidas, tocaron mi hombro. Un frío insoportable recorrió mi cuerpo y la desesperación finalmente me quebró. Intenté gritar, pero mi voz estaba atrapada, como si algo me estuviera asfixiando. El camión ganó velocidad, pero la carretera seguía siendo la misma, interminable. El paisaje a nuestro alrededor se convirtió en un borrón, como si el mundo se estuviera disolviendo. En el fondo, sabía que no había salida. Cada vez que intentaba escapar, cada vez que creía que podía salir, la verdad me arrastraba de nuevo. La carretera no me dejaría ir. En un último acto de desesperación, intenté detener el camión. Pisé el freno con todas mis fuerzas, pero los pedales no se movían. El camión avanzaba, como si me estuviera llevando al mismo destino fatal, una y otra vez. Cuando volví a mirar al asiento de al lado, la chica ya no estaba allí. Estaba solo. Pero de alguna manera, sabía que la historia estaba lejos de terminar. Continuaría en esa carretera, noche tras noche, condenado a revivir mi propio fin. Y entonces, en el horizonte, lo vi de nuevo. La misma figura solitaria al borde de la carretera, saludándome desesperadamente. El ciclo comenzaba de nuevo. ¿Estás listo para enfrentar lo que viene? La oscuridad tiene mucho más que revelar. Suscríbete ahora y acompáñanos. Historias aún más perturbadoras están por llegar.